Hola amigos de Ecopolítica, gracias por el favor de su sintonía. Como cada semana tenemos un capítulo nuevo e interesante en el que usted puede conocer los candidatos de su provincia y circunscripción. En el día de hoy, encantadísima de el elenco que nos acompaña hoy, mi querida Danilda, bienvenida una Gracias. vez más, y Luis Álvarez, bienvenido Luis. Gracias, Qué Luz. bueno, Encantadísimo. Luis. Queremos de una vez, inmediatamente, porque es una mujer y nos gusta que vengan mujeres a Ecopolítica, queremos presentar a la señora Doris Sánchez, candidata a diputada por la circunscripción número 1 por el Partido de la Fuerza del Pueblo. Doris, buenas tardes. Gracias, Doris Noel. Doris Gracias. Noel. Gracias por la oportunidad, Luis, Luz y Danisa, a permitirme venir a este programa tan importante, Ecopolítica, donde podemos hablar de lo que son mis aspiraciones y de la política nacional. Gracias por la oportunidad. Claro que sí. De inmediato queremos abordarla con el tema de qué le inspira a usted, cuál es su historia política, cómo comienza Doris Noel a trabajar el tema político. Bueno, yo tengo una larga trayectoria en la política. Yo vengo de una familia política y de mucha historia y trascendencia en mi país. Soy nieta sobrina del expresidente Monseñor Alejandro Nahuel Bobadilla. Mis tíos fueron diplomáticos. Toda mi familia en el área política ha tenido una gran participación. Luego, mi padre era muy amigo del doctor Joaquín Balaguer y desde muy joven, pues lo conocí tanto que iba a su casa, e incluso después que me casé y tuve los hijos y llevaba a los niños y compartían con él, jugaban con su cabecita, así, le pasaban la mano. Fue una parte muy importante, pero sobre todo aprendí mucho de él, porque cuánta sabiduría en un hombre, cuánta historia. Pero mi verdadera carrera yo la desarrollé en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí fue que yo hice una larga carrera como política. Fui la presidenta de la sesional del Partido de la Liberación Dominicana en San Martín. Gracias a mí se votó en las islas. Pues yo, cuando era cónsul, que fui cónsul general en la isla, pues trabajé mucho con lo que es la Junta Central Electoral y logré que por primera vez en el 2008 se votara en San Martín. Pues posteriormente, pues pasé, después que concluí mi carrera diplomática en Washington, pues pasé a trabajar arduamente y muy de cerca con el presidente Leonel Fernández, con el que me une una gran amistad, un gran vínculo y que además de eso ha sido la persona con la que más he trabajado política. Doña Doris, en el caso mío, que soy internacionalista, escucharle hablar, que usted fue una representante del servicio exterior, para mí que es un honor grato y un privilegio. Gracias. Dentro de sus roles, de las funciones, dentro de su concepción y funcionalidades que ocupó en el servicio exterior, ¿cuál ha sido su mayor experiencia, su mayor logro que usted puede decir, de esto me siento orgulloso por encima de todas las cosas que pude haber hecho? Wow, esa es una pregunta difícil de contestar por toda, porque creo que tuve una gestión muy importante. Cuando el presidente Leonel Fernández me designó en el 2004 como cónsul general, me acuerdo perfectamente que yo iba a Alemania, pero se presentó una situación y él me dice, ¿te gustaría, pues, por algo que yo estoy necesitando ese puesto? ¿Dónde te gustaría ir? Pero yo tenía una amiga que me había hablado mucho de San Martín. Yo dije, ay, yo quiero ir a la isla de San Martín. Llegar a un lugar donde tú tienes que hacer muchas cosas para llevar ese consulado a donde yo lo dejé. Y me acuerdo que mi trabajo fue tan grande que yo logré ser el personaje del año de 2005, pues se presentó una situación muy sui generis porque la presión migratoria era muy grande y yo tuve que defender muy fuertemente a la comunidad dominicana porque el director de migración eh, realmente era como si fuera una persecución para los dominicanos y se suscitó una situación
tan fuerte en una redada que fue por aire, por tierra y por mar, como si fuera pescando a delincuentes o a narcos. Y esto trajo como consecuencia que llegó incluso a la ONU esa situación. Y la reina de Holanda pues envió al procurador general a hablar conmigo para que le explicara cuál era una situación tan terrible como la que había pasado, porque habían bofeteado a mujeres embarazadas, la habían arrastrado por los cabellos como si fueran no personas que no tenían un estatus migratorio legal, sino delincuentes. Bueno, y fue tan difícil que el procurador tuvo que viajar a la República Dominicana para poder entrevistar El a procurador de allá. el procurador general que había enviado la reina de Holanda a San Martín Ujú. para indagar cuál había sido esa situación que había causado un escándalo tan grande. Y bueno, eso lo trajo como consecuencia que tuvo que venir a entrevistar a la República Dominicana de una manera muy secreta porque no se quería el escándalo, para entonces él poder hacer un expediente, pero al final se destituyó al director de inmigración y nada, pues eso fue uno de los hechos que me marcaron mucho, pero creo que mi mayor desarrollo yo lo tuve en Washington, porque en Washington es el Una lugar donde, privilegiada donde, estar donde todo, allá, todo el realmente. mundo quiere llegar. La Mira, capital política del la mundo. capital política, mira, yo era encargada de la comunidad dominicana. Dentro de mi carpeta, yo tenía la comunidad dominicana, la representación de la comunidad dominicana, los trabajos con servicios que la República Dominicana le facilita a la comunidad como cómo adquirir su casa, cómo tener el seguro de repatriación, el- acuerdos de becas. Pero yo llevé un programa muy interesante que aquí se sentó un precedente, que era la homologación de las sentencias que emanaban de los tribunales de la República Dominicana en materia de manutención de menores. Conseguir eso era uno de mis grandes sueños, porque fue algo que yo llevé, porque participé en el precedente que se sentó en la República Dominicana con eso. A raíz del último año de Radamés Jiménez, él logró un acuerdo con el estado de New Jersey. Incluso aquí me hicieron un reportaje con el estado de New Jersey de homologar la sentencia. Pues yo lo que quería era lograr que en los estados donde había mayor cantidad, presencia de dominicanos, nosotros pudiésemos lograrlo, ya que nosotros no éramos signatarios del acuerdo de la Convención en Viena sobre alimento y manutención de niños y la familia, pero los Estados Unidos sí eran. Entonces nosotros estábamos en eso, teníamos que conseguir acuerdos entre diferentes estados con las oficinas de los gobernadores. Y otro, trabajé muchísimo con lo que era lograr la hermandad entre la ciudad de New York, la ciudad de Washington y la ciudad de Santo Domingo, porque ellos no hacen hermandad de ciudades, sino con las capitales. Entonces, bueno, eso a mi salida quedó, no sé qué ha pasado. Usted mencionaba precedentes. Qué bueno que usted lo menciona. En este caso, recientemente la embajada en Washington, presidida por doña Sonia Clank, Guzmán. Guzmán Clank, ha podido realmente en esta gestión imprimir pasaportes, cosas que no se hacía. Los ciudadanos tenían que viajar al consulados generales de de Nueva York o en el caso también de No, no, Miami. no, no tenían que viajar. Lo que se hacía era, Se porque solicitaba. allá hay una oficina consular en la embajada. Entonces, lo que se hacía era que se hacían todos los trámites, se tomaban las huellas y se mandaban todas las Pero el proceso documentaciones tardaba mucho. y se Muchas veces mandaban a tenían que Miami. viajar, muchas veces tenían que viajar por si habían cualquier eventualidad. Entonces hay que decir esa parte, que qué bueno que usted fue pilar y ayudó en esa parte. Exacto, Sí. no, felicitarla, señor Doris, por todo ese trabajo que usted realizó en el tema diplomático en Washington, San Martín y Países Bajos, que es un país Ujú. muy lindo que para mí me encanta. O Y sea, a mí también me Países encanta. Bajos y Washington son una de las ciudades que yo he tenido la oportunidad de visitar más bellas en toda esta trayectoria que he estado en los temas internacionales. Usted mencionaba, a mí me llamó la atención dos temas en su vida política.
Aunque usted no lo dijo, pero implícitamente puede intuir que su papá era del Partido Reformista Social Cristiano. ¿O usted llegó a ser parte del Partido Reformista Social Cristiano? Yo no tuve ninguna posición dentro del partido reformista. eh, Estuve muy relacionada con el presidente, e participaba en eventos con el presidente, pero yo no tuve nunca ninguna Pero usted tuvo un función. honor de conocer a Balaguer. Yo disiento mucho políticamente quizás con Balaguer, pero Balaguer fue un diplomático, una persona muy exitosa políticamente, o sea, Balaguer. Pero usted llega con Leonel Fernández, eso es lo que usted nos ha mencionado, y me gustaría saber, ¿cómo usted maneja la parte negativa de los gobiernos del presidente Leonel Fernández? Usted sabe que el presidente Leonel fue tres veces presidente, 96 a 2000, 2004, 8, 8, 12. Entonces usted sabe que el Leonel Fernández tiene sus luces y sus sombras, pero usted sabe que la parte política y demás destaca mucho la parte negativa. Entonces, Ujú. ¿cómo usted habla? Imagino que a usted le dicen, no, dice, porque usted está en la fuerza del pueblo, cuando tú puedes estar en otro partido político y demás. ¿Cómo usted maneja esa parte negativa de todos esos temas negativos que quizá le mencionan hoy en día? Yo creo que lo más importante para una persona en la vida son los aportes positivos que hace, es el legado positivo. Y yo cuando me hablan de cosas negativas del presidente, porque todos los seres humanos tenemos cosas negativas y además de eso, hemos dejado de hacer cosas que debimos de hacer. Si yo pienso en los años que yo estuve eh, en, en el servicio exterior y cuando fui Ministerio Público, que fue mi primer cargo que yo tuve, yo fui Ministerio Público, o que me designó el doctor Joaquín Balaguer, ahí comencé como a los 23 años mi andar en los asuntos públicos. Entonces yo siempre trato de llevar a las personas a que hablemos de toda la parte positiva, de todo el legado que un hombre como Leonel Fernández a su desaparición, cuando eso suceda, va a dejar en la República Dominicana, que son tantos que opacan y deben de opacar a las cosas negativas o a las cosas que no se dejaron, que no se hicieron y a las que se permitió hacer que no debió de permitirse. Porque es que un presidente, lo que pasa es que todo se lo achacan al presidente, pero un presidente por más que quiera controlar todo un estado para que sus funcionarios no cometan deslices, ¿me entiende? O cometan errores o faltas graves o no graves, no lo puede controlar todo. Ahora, de lo que yo o sé, es que es imposible decir que yo ignoro todo lo que está pasando, porque hasta la prensa lo resalta. La prensa lo resalta, que tú no quieras tomar en cuenta lo que se dice, ¿me entiendes? Ya eso es una responsabilidad, pero yo me enfoco mucho en lo positivo y lo que ha hecho el presidente por este país ha sido ¿Y usted grandioso. cree que 3 periodos no fue suficiente? Bueno, el presidente en una entrevista que le hicieron dijo que ya él había decidido retirarse. Él había decidido retirarse, de no iba a aspirar más en más. Todos creíamos que el presidente Leonel Fernández, por su capacidad y su preparación, su experiencia que había adquirido en esos 12 años, pues iba a la OEA o a la ONU o a otro organismo internacional. Sin embargo, como él dijo en esa entrevista, hicieron que él volviera o que él decidiera aspirar, porque la verdad se dijeron muchas cosas que no son verdad del presidente y él decidió que tenía que En el ver, Partido de la que Liberación Dominicana, a lo interno. a lo interno y a lo externo, porque lo que decían de Quirino y todas esas cosas, y muchas cosas que decían, era en los medios también, no era simplemente interno. Doris es una mujer internacionalista, pero cuando hablamos, por ejemplo, del tema haitiano que tenemos en nuestro país, eso es un tema nacional e internacional. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las propuestas? ¿Tiene usted alguna propuesta cuando de llegar a la Cámara para tratar este tema? Bueno, del tema haitiano tiene tanta arista, es tan complejo. Es tan complejo porque, por ejemplo, Haití es nuestro segundo socio comercial.
y eso ya implica la parte económica. Pero, por ejemplo, nosotros no podemos seguir asumiendo los costos de todas las parturientas que vienen a la República Dominicana, porque 40%. el 40%, eso es un negocio. Todo el mundo sabe que hay instituciones que se dedican a hacer negocio y a traer mujeres a dar a luz aquí. Y muchas veces hemos visto en la prensa, en los hospitales, tres mujeres, dos mujeres en una misma cama, es un costo muy grande que hay. Pero además de eso, el problema de la seguridad nos afecta muchísimo porque esas bandas cruzan a la República Dominicana. Cuando aquí hay involucrado cualquier robo o atraco, generalmente hay involucrado un nacional haitiano. Entonces, es un tema extremadamente delicado. Creo que la comunidad internacional no ha asumido el rol que le corresponde. Bueno, el presidente ahora estuvo también, que está en el CELAC, que está La cumbre de en la CELAC cumbre de con Unión CELAC Europea. y de la Unión, en la Unión Europea, y pues habló exactamente lo que ha dicho en todas las oportunidades que ha tenido, que tiene la comunidad internacional que venir en auxilio porque nosotros no podemos más. Y, y es delicado porque la imagen que se tiene internacionalmente es que nosotros tenemos una discriminación hacia los haitianos y no es Sí, así. sí. Yo espero, y hay algo muy importante, es que ellos siempre estarán ahí y nosotros siempre estaremos aquí. O sea, no es algo que va a pasar, no es una situación permanente porque las islas estarán un lado y el otro lado. Entonces hay que ver de qué manera, pero la parte económica, la parte social que, que hay en ese país, un país que fue capaz de matar a su presidente, es una Sí. situación Bueno, muy Pero grave. una pregunta. Yo veo al presidente Luis Abinader en todos los escenarios internacionales hablando del tema de Haití y de manera muy enfática, incluso yo lo felicito. No obstante, ¿usted no cree que él lo está haciendo solo? Porque en Haití hay un primer ministro que se llama Ariel Henry. Y yo estuve, así como estamos nosotros sentados, en una mesa con él y yo veo cuando el presidente habla de la mesa y se está hablando del tema de Haití, Ariel Henry dice, pero en Haití tenemos un primer ministro y ustedes no nos toman en cuenta. O sea, el presidente Luis Abinader está haciendo una vocería aislada a lo que debe hacer quizá conjuntamente con el gobierno haitiano. ¿Usted no cree que quizá el República Dominicana, el presidente Luis Abinader, quizás se pueda sentar con el primer ministro y hacer una vocería conjunto? Porque yo veo al presidente en Unión Europea, en Naciones Unidas, la OEA, pero hay un primer ministro que es el vocero y se queda aquí en Haití. Nosotros estamos aquí defendiendo, pero sin Haití. Entonces, ¿por qué? Pero no solamente este gobierno, el Ujú. gobierno pasado también se sentaron en la mesa de negociación, tanto República Dominicana como Haití, pero no han llegado a un término en que ambos países se pongan de acuerdo cuál es la agenda en conjunto que deben de presentar a la comunidad internacional para la solución Ujú. del problema, porque es tal como tú dices, Claro, o sea, no puede ser uno por un lado y otro por otro exacto. y planteando una situación que le afecta a los dos países y de manera separada. ¿No se animaría Pero Doris Noel a tener una propuesta con el tema de la migración haitiana para proponer en la Cámara? bueno, yo creo que hasta que los empresarios, los cónsules, que sé perfectamente porque yo fui cónsul, y la policía, la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa, tomen la decisión de que hay que implementar nuevas políticas para combatir el tráfico de inmigrantes a la República Dominicana de documentados, es muy difícil que se pueda hacer algo. Hay muchas propuestas y propuestas en el Congreso, pero tiene que haber una voluntad, porque de nada vale que se hagan propuestas cuando las personas que tienen que ver con el control de eso no lo cumplen. Hay una mafia en la frontera, hay una mafia en los consulados, porque dan visa a todo el que va.
Y para tú ir a un país, usted va a la embajada americana y si usted no reúne las condiciones para darle una visa, usted no se la van a dar. Pero en los consulados dominicanos en Haití no. Eso es un premio. Esa gente salen con muchísimo dinero. Esa es la verdad, porque le dan visa. Es más, estaba cerrado el consulado y seguían dando visa. No sé si ustedes lo Sí, recuerdan. sí, sí, Pero en sí. este Entonces, caso, los empresarios, pero los empresarios son los primeros que emplean a los haitianos Claro. que no están regulados Y el plan en de pero regularización, eso, ¿cree usted que es funcional entonces en ese no, sentido? para mí no ha funcionado, pero no, inició en el gobierno no, del presidente Medina, sí, pero ayer no como tal. por ¿Cree cuando usted que algo, tuvo un norte de beneficio en el gobierno de Danilo Medina crear este plan de regularización para entonces enriquecer a esa persona que dice usted que daban esas visas así como alegremente? no, pero mira, el consulado de Puerto Príncipe, que es un consulado extremadamente interesante, ha sido en todos los gobiernos que los cónsules emiten visados a personas que van a solicitar visa para venir a la República Dominicana que no tienen ningún tipo de condiciones, que vienen y ya se quedan aquí en el país. Ahora, lo de dar visa estando el consulado cerrado fue en esta gestión. Pero también en esta gestión realmente, por números realmente, ha sido que más se ha avanzado en el tema, la parte de migración, de las deportaciones. El número de indocumentados realmente aumentó después de la sentencia o después del proceso que hubo en el 2013 y el plan de regularización basado en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero luego de esa apertura masiva que ha tenido Haití por los diferentes inconvenientes sociales que tienen, ha habido realmente una migración hacia Dominicana. Y este gobierno realmente ha tenido la decisión de poder aumentar las deportaciones, que lo estamos viendo, realmente. Estamos viendo, usted puede salir a las calles en la mañana, a las 6 de la mañana, los Mameyes, la Duarte, que están, la Dirección General de Migración, mandando el último reporte que hubo hace 3 semanas, creo que deportaron, creo que fue en 8,000 o 10,000 No, yo creo que no se han, indocumentados. Luis, yo creo que no se han deportado tantos. Y eso era Y sí, deportaciones, sí, Datos es, de la Dirección General de no, mira, y Migración. esas deportaciones es un negocio. Porque pero yo en mi claro. casa veo a haitianos que lo deporten al otro día viene y me Pero dice que tuvo que salir por Pero es un 15,000 negocio que pesos. estuvo por 16 años ahí. O sea, no, ¿cómo fue que no Sí, pudieron pero yo no verlo? lo que yo te Y estoy ahora diciendo es se que está no se ha tratando. avanzado. El tema de las deportaciones en no, no República se ha Dominicana no avanzado, se ha no se ha avanzado. avanzado. No, Mira, yo aquí te se está pongo un viendo. ejemplo, no, mi Claro que se amor, está viendo. si deportan 10, llegan Usted sale 15. a las Llegan calles y 15 y puede tienen que verlo. pagar Se está ellos. viendo con datos Yo creo que concretos realmente. Mira, más que yo Incluso, te quiero poner un ejemplo. disculpe, Inclusive violando derechos disculpe, humanos, porque esa niña incluso que agarraron, ¿tú te acuerdas de una bebé que agarraron ahí? Para mí eso fue inhumano. O Sí, sí, sea, sí. la violación de todo derechos humanos el que se está irrespeto a los viendo. derechos humanos, realmente hay que claro condenarlo, que sí. sea donde sea. Sí, claro, Pero hay que Claro Claro que que sí. sí. decirlo. claro. ¿Por Mira, qué nosotros, ahí está Nino Oscar mirándonos mal ya, porque internacionalmente, realmente, por qué no han llamado la atención? Porque se está cumpliendo la ley de soberanía de deportación. Por eso no están llamando la atención. Lo claro. que no se estaba haciendo nunca en los gobiernos pasados, lo está haciendo el presidente Pues Abinader. yo no creo, No, mira, yo no creo que Noris, por eso que hay, están hay mira, que yo llamando la no seguir, atención. sé, pero señores, que con el sea, programa, no, espérense. Luis, No, Pero, porque yo Luis, quiero Mira, hablar de otro día, Leonel y de la nosotros, campaña. exactamente. nosotros creemos, Danilza y Luis, Sí. que tendríamos que hablar con usted, porque es que hablar El con tema usted, esto Haití, no es para usted venir media hora aquí, usted tiene que venir 2 horas 2 horas, a hablarnos exactamente. de pero temas para nutrirnos, porque personalmente a mí me interesa mucho el tema, conocer el tema de migración haitiana, y no solamente de migración haitiana, porque aquí tenemos venezolanos, tenemos chinos, tenemos colombianos, o sea, hay un tema de migración aquí delicado, por el tema realmente. de que nos hemos vuelto un país que produce mucho dinero, moneda dominicana, moneda americana, y es un tema amplio. Pero queremos saber cuáles son brevemente las propuestas que tiene Noris para llegar a la Cámara. Bueno, Doris Noel ha decidido aspirar a diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, porque yo creo que es oportuno cambiarle la cara, la imagen de ese Congreso. Y qué bien sería que varias o muchas mujeres de todos los partidos lleguemos al Congreso. Las mujeres son muy serias y muy Qué bueno que usted responsables. lo globaliza. Qué Sí, bueno. porque al final, eh,
no tengo nada en contra de los hombres que hacen bien su trabajo, pero las mujeres somos tan responsables en todo lo que asumimos. Ujú. Es como asumimos la maternidad, así somos las madres. Entonces, por ejemplo, hay temas que para mí son importantes, el de la educación. En los Estados Unidos, por ejemplo, cuando un niño no va a la escuela, de la escuela llaman a los padres, ¿qué pasó con el niño fulano de tal que no vino a la escuela? ¿Está enfermo? Entonces el padre tiene que explicar por qué el niño no fue a la escuela. Pero si eso ocurre por segunda vez, entonces el padre lo llaman a la escuela para que vaya en persona a explicar. Y si eso pasa por tercera vez, ya eso es una situación difícil. En nuestro país, yo creo que debe de haber, y es una de las cosas que yo voy a plantear cuando yo llegue al Congreso, es que la escuela, el Ministerio de Educación y los padres tienen que trabajar en conjunto. No es posible que el padre envíe al niño a la escuela y el niño se va para otro lado. Incluso hay jovencitos que están metidos en pandillas y en cosas, y los padres no lo saben. Para los padres, ellos están para la escuela, pero para la escuela el niño no fue, dejó la escuela o lo que sea. No hay un seguimiento al niño porque ni el padre tiene nada que ver con la escuela y hay una asociación de padres, no es que, pero yo digo el seguimiento diario que hay que darle para que no se le vaya de las manos al padre ni a la escuela, el estudiante, sino que haya un verdadero control en que si el niño no va a la escuela llame al padre y diga, ¿por qué no vino a la escuela? Y si no, y si pasa otra vez, ¿qué está pasando con ese niño? ¿Me entiende? No dejarlo así, y cuando viene a darse cuenta, porque se quemaron o porque estaba haciendo cosas mal hechas, no fue a la escuela, ¿me está entendiendo? Entonces en los barrios se usa mucho eso, porque los padres se van a trabajar, los niños salen para la escuela y no hay un control. Doris, en el caso suyo que sus aspiraciones son por la circunscripción número 1, ¿cuál sería realmente su disposición para llamar la atención de los votantes de esta circunscripción que es muy especial en términos socioeconómicos? Bueno, sí es muy especial porque es una circunscripción que tiene un 80% de clase media alta y alta, donde está la clase alta. Entonces, el otro 20% es que son los barrios marginados, como los kilómetros, Honduras, El Invi, Manganagua, eh, todos esos barrios que componen la circunscripción número 1. Entonces, tú tienes como que dos discursos. El discurso que tú, como tú le hablas a esas personas que tienen unas necesidades que esperan de ti, y el discurso que es a las demás, ese 80% que es con ideas, es con propuestas, Ujú. que no es resolviéndole problema en el barrio, que la cañada, que el asunto por ejemplo, la guardería, que no hay guardería, en toda la circunscripción número 1 no hay guardería, porque quizá entendieron, bueno, aquí no se necesita guardería porque este es un sector de gente pudiente. No, esos sectores de clase pobre necesitan una guardería para que las madres dejen sus hijos y ya puedan ir a trabajar. Entonces son dos discursos diferentes. Cuando uno camina esos barrios y encuentra tanta lamentación y tanta queja, el problema de la seguridad, el problema del el alto costo, el problema del costo de la energía eléctrica, es un solo lamento. Entonces, la verdad es que por eso hemos estado trabajando con Rafael Paz y hemos estado trabajando Ese es su con candidato a alcalde. sí, ese es mi candidato a alcalde O y sea, no va a haber alianza del PLD y la Fuerza del Pueblo. bueno, hay una comisión que se creó para hacer las alianzas. ¿Usted está de General, acuerdo general. de que haya una alianza? Por supuesto, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con la Pero entonces alianza, el pero candidato, lo que hemos estado recibiendo apoyo claro, de partidos importantes, el apoyo de Rebelde, de Hubiere, el del el de PQD, Elías el, Huese. de Elian Owense, y vienen mucho más. Lo que pasa es que el presidente ahora ya no dice nada, Incluyendo al porque PLD.
incluyendo, claro. Pero lo que se habla en el Distrito Nacional es que el alcalde sería Domingo y el candidato a senador sería Omar Fernández. Bueno, eso no está definido para esas dos ¿Cómo va a ser candidaturas la están escogencia están del candidato en el partido de ustedes? ¿eh? ¿Cómo va a ser la escogencia? Bueno, Por hasta ahora va a ser con encuesta encuesta. y Ok. por asamblea de delegados. Pero nosotros vamos a elegir a nuestro candidato. Bueno, el sábado pasado hicimos una asamblea y elegimos a Leonel Fernández como el precandidato de la Fuerza del Pueblo para la candidatura de presidente para el 2024. En el caso suyo, como las elecciones por método de encuesta, a lo interno, ¿cómo usted se siente? Yo Los me números, ¿cómo siento están los números? empoderada. Y la logística He trabajado y fuertemente. la logística de Dori, El ¿cómo dinero. está? Los chelitos. Ha Porque gastado sí, mucho. ya terminamos, pero esa circunscripción es muy amplia, es un poquito compleja porque usted dice que tiene que adaptarse porque tiene público diferente. ¿Cómo está la logística? Ha Bueno, gastado En mucho, un medio Dori. segundo que ya No, se acabó el tiempo. no, porque todavía no hemos llegado a esa parte, pero sí estoy consciente que hay que trabajar, hay que gastar y el dinero hay que buscarlo, ¿no? Yo estoy esperando también, no solamente lo que yo voy a aportar de mí, sino también Exacto. colaboraciones y ayuda que sé que me van a Doris, llegar. yo le Porque quiero, mi candidatura está muy, pero muy exacto, de bien. Eso iba manera a breve, preguntar. Doris, yo Ujú. le deseo mucha suerte, muchos éxitos. Yo que soy mujer me inspiro mucho que usted con Dios mediante va a ser diputada allá en el Congreso Nacional y su hijo también que aspira también a la posición de regidor con Dios mediante que gane las elecciones de febrero y usted en mayo. Es decir, que su familia va a estar festejando en ambos meses, con Doris, Dios un mediante. mensaje que desea enviar a los Bueno, electores. mi mensaje es el siguiente. Para los miembros de la Fuerza del Pueblo, nuestra principal misión es que Leonel Fernández gane las elecciones de 2024, que ganemos muchos alcaldes, que ganemos muchos senadores, que ganemos muchos regidores y diputados y evidentemente le agradecería infinitamente contar con el voto de ustedes para yo llegar al Congreso Nacional. Muchísimas Ay, aplausos. gracias. Le deseamos lo mejor, Doris, en esta contienda. Y a ustedes sigan viendo los episodios. No olviden darle a la campanita, que ya me están mirando mal allí. Darle a la campanita para que le informen de otras grabaciones también importantísimas, igual que la que tuvimos hoy con Doris Nowell. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir. Esto es Ecopolítica.